Pues les comento que pues toma tiempo, son videos amplios, son de prácticamente 2 horas, entonces toma tiempo tanto descargar el video como también cargarlo para poder pasárselos. Entonces tengan paciencia, trataré de hacerlo los fines de semana, ¿no? que es cuando hay más tiempo. Entonces, para que no se preocupen, si quieren repasar algún material o algún tema, ahí va a estar el video. Este curso, bueno, estos cursos intersemestrales están pensados especialmente para profesores y profesoras. Sin embargo, bueno, la posibilidad de dar la clase en línea o a distancia nos permite que otras personas interesadas puedan asistir. ¿Por qué hago este comentario? Bueno, porque va a haber algunas actividades, estas actividades no son obligatorias, serían pues más bien obligatorias para profesores y profesoras porque necesitan presentar evidencia. Les adelanto, no son actividades pesadas, son actividades simples para simplemente reforzar conocimiento y presentar evidencia. En caso de que alguien más quiera hacer estas actividades y recibir cierta retroalimentación, con todo gusto, siéntanse libres de presentarlas. Y bueno, pues voy a comenzar. Primero me presento, digo, muchas de las personas que están aquí ya me conocen, pero para quienes no me conocen, mi nombre es Rafael Saavedra González, soy profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde hace 7 años. Mi formación inicial es Antropología Sociocultural por la Universidad Autónoma de Querétaro, posteriormente Ciencias del Arte y Gestión Cultural por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y bueno, un posgrado en Estudios Filosóficos por parte de la Universidad de Guadalajara. Trabajo los temas de la teoría del arte, de la historia del arte, y bueno, siempre me ha interesado todos estos temas del simbolismo específicamente y la iconografía. Entonces, quisiera aprovechar, pues bueno, para quienes tienen el interés de capacitarse en esta área que de por sí se trabaja muy poco en general en la historia del arte, pues se trabaja mucho menos en temas pues, que son poco conocidos, ¿no? Como el esoterismo. Entonces, voy a compartirles pantalla para que puedan ver el programa. Me imagino que algunos y algunas ya lo vieron, pero bueno, es importante que lo tengamos y lo vean. Yo, permítanme, me avisan si lo pueden ver, si lo ven bien. Y bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo también de las dinámicas de la clase, pero por lo pronto vamos a presentar el programa. Em, Este es un programa, ignoren el nombre largo y extraño, se le tuvo que poner así por temas de normativa, ¿no? Pero realmente es iconografía esotérica 2, ¿no? Es por parte del Centro de las Artes y la Cultura y por parte del Departamento Académico de Arte y Gestión Cultural. Lo pongo como 3 horas teóricas, una práctica, aunque es principalmente teórico el curso, pues está la parte práctica de la interpretación de las imágenes, ¿no? Que generalmente vamos a hacer en conjunto, es complicado hacerlo de manera individual con grupos grandes y mucho más a distancia, pero pues vamos a hacerlo de manera, digamos, en conjunto. Les leo la descripción general de la materia o del curso. El curso de Iconografía Esotérica 2 es de carácter teórico-práctico, es la continuación del primer curso de Iconografía Esotérica y se inserta como accesorio a los estudios de iconografía e iconología. El análisis del símbolo en la imagen es prioritario para cualquier persona interesada en el estudio del arte y del diseño, siendo aquellos símbolos de naturaleza críptica los más complicados de traducir. Si se toma en cuenta que los símbolos esotéricos se han utilizado desde épocas remotas y que en muchos casos se han filtrado a los entornos artísticos, es entonces importante tener un acercamiento especializado a sus contenidos, naturaleza y lenguaje. El curso se llevará a cabo a través de 4 horas a la semana. Las sesiones serán sincrónicas y se llevarán a cabo los días martes y jueves de 12 a 2 p.m. La duración es de 5 semanas, del 21 de junio al 9 de julio y del 26 de julio al 6 de agosto. Se mete entre el curso, se mete un periodo, digamos, de descanso, es el descanso vacacional. Entonces vamos a hacer una pausa ahí de 2 semanas y continuaríamos. Objetivos generales. Al finalizar el curso, los estudiantes poseerán un conocimiento avanzado de las conceptualizaciones relacionadas con el esoterismo, la iconografía y la iconología, así como de su estudio en el entorno académico. Los estudiantes dominarán el lenguaje general de la iconografía esotérica
y serán capaces de traducir significados de emblemas simbólicos de distintas tradiciones. El curso también busca promover el interés del alumnado por el estudio del símbolo, el análisis de la imagen y su incursión como futuros aficionados e investigadores de los estudios y los significados del arte. Tenemos 3 unidades básicamente. La primera unidad, que es esta semana, que es la introducción a la iconografía específicamente esotérica, ¿no? En esta unidad vamos a introducir a los nuevos estudiantes a conocimientos conceptuales básicos de la materia, así como refrescar los conocimientos de quienes cursaron la primera parte. Los estudiantes conocerán el método iconográfico clásico y aprenderán a aplicarlo a partir de ejemplos. Tenemos entonces como temas o contenidos el repaso de la terminología básica y del primer curso, que es lo que tendremos el día de hoy. Y el día jueves tendríamos el método iconográfico iconológico en sus 3 niveles, el nivel preiconográfico, el segundo nivel iconográfico y el tercer y último nivel, que es el iconológico. También vamos a tener ejemplos de aplicación del método iconográfico iconológico. Lo vamos a hacer, estos ejemplos, con pues elementos artísticos, aunque vamos a ver una de las imágenes tiene contenido esotérico, pero generalmente va a ser artístico todavía, porque todavía no tenemos el lenguaje para interpretar los temas esotéricos. La segunda unidad es la tradición esotérica y su simbolismo, que es de 12 horas aproximadamente. Son temas muy complejos, son temas muy amplios. La idea es verlos todos de la manera más profunda posible, pero pues tengan en cuenta que es un periodo corto, entonces pues no será posible verlos a toda la profundidad posible que me gustaría, pero pues vamos a ver las generalidades que les permitan pues interpretar al menos, si no a nivel más profundo, sí a un nivel superficial estas alegorías y emblemas. Se analizarán las corrientes esotéricas más relevantes y se presentará un abanico de las principales representaciones simbólicas. El alumno será capaz de reconocerlas y relacionarlas a sus significados. Los contenidos de esta unidad son magia antigua, en primer lugar, sería magia pues mesopotámica, magia egipcia sobre todo, básicamente es eso, ¿no? Magia, bueno, también magia indo-iraní. Magia talismánica sería el segundo tema, que aquí incluiría, pues, desde los talismanes antiguos hasta las formas talismánicas actuales. El número 3 es numerología, que es pues un apartado, digamos, medular, ¿sí? Porque el uso del número se aplica a prácticamente todas las corrientes esotéricas. El número 4 sería geometría sagrada, que tiene relación muy fuerte con la numerología, pero bueno, ya trazándose en espacios, digamos, bidimensionales o tridimensionales. Tenemos el quinto tema, el sendero iniciático, que pues bueno, ya lo explicaremos, pero pues tiene que ver con las formas de conocimiento esotérico que son grupales. En sexto lugar tendríamos la vía mística, que son las formas de conocimiento esotérico o hermético que son personales. En el séptimo tendremos la tradición judaica y Kabbalah. Aquí la escribí como se escribe, bueno, como se traduciría en nuestras letras la palabra hebraica, aunque la van a ver muy comúnmente como Kabbalah, con el acento en la A y con C, con una sola B, porque fue la manera en la que, digamos, se latinizó el término hebreo. Después tendríamos en octavo lugar el hermetismo. En noveno tendríamos la alquimia. En el décimo, gnosis, que aquí gnosis no se confunda con estas corrientes de pensamiento cristiano, heterodoxo, específicamente el gnosticismo de Samael Aun-Weor. No, estamos hablando del gnosticismo clásico, el gnosticismo que se dio en Alejandría. Después tenemos el tarot, que también, pues la intención del curso es académica, y es el análisis de la imagen, el análisis de los símbolos. Entonces no crean que nos vamos a poner a leer las cartas. De hecho, este juego de cartas taumatúrgico y de adivinación, pues es una función que no estaba originalmente en el tarot, ¿no? Entonces va a ser más bien el análisis simbólico. La alta magia o magia ceremonial, como se le puede llamar de estas dos formas, que es propiamente lo que también se conoce como magia negra, magia blanca, que ya hablaremos un poco más de esto. En el lugar número 3, sociedades iniciáticas.
y esoterismo moderno. Estos dos temas, que son propiamente, bueno, las ciencias iniciáticas no, pero el esoterismo moderno, lo coloco porque en el primer curso no alcanzamos a ver esa parte. Y se nos acabó el tiempo, vimos así muy, muy rápidamente el esoterismo moderno, y entonces vamos a aprovechar esta ocasión pues, para ver ese curso que quedó pendiente. ¿Sí? Y finalmente tenemos la unidad temática número 3, que es la interpretación simbólica, que son 4 horas aproximadamente. Es importante esto, pero también les adelanto, en caso de que nos faltara tiempo, vamos a quitarle horas a esta unidad temática. La razón es que mientras tengamos las otras clases ya vamos a estar interpretando símbolos. Entonces, digamos que la labor de interpretación simbólica se está haciendo a lo largo del curso. Pero por lo pronto, pues la idea es que tengamos como al menos una clase dedicada pues, a analizar emblemas. Se presentan algunos ejemplos en donde el profesor y alumnos aplicarán el método, disculpen, me faltó una L, iconográfico iconológico para desentrañar el significado de diversas imágenes. Y pues es puesta en práctica de conocimientos obtenidos con ejemplos de emblemas, alegorías y obras artísticas, porque también los temas esotéricos pues se filtran en el arte. Metodología de enseñanza-aprendizaje, pues básicamente lo que requiramos, ¿no? Básicamente es, en este caso, videollamadas. Normalmente sería por Teams, pero pues la dificultad de Teams es que requiere cuentas institucionales y bueno, por aquí por Zoom podemos entrar todos y todas. Presentaciones multimedia, charlas, investigación de su parte, selección y jerarquización de información, realización de esfuerzos interpretativos en vivo, puesta en práctica del método iconográfico iconológico. Al cierre del curso, los participantes van a entregar un trabajo de interpretación utilizando el método iconográfico iconológico en un emblema con contenidos esotéricos y diversas actividades a lo largo que son simplemente para poner en práctica. Vamos a checar la bibliografía. La bibliografía, el problema de la bibliografía de estos temas es que hay muy poca en español y la que hay muchas veces es de mala calidad. Son textos con poca seriedad, editoriales pues pequeñas, y no solo pequeñas, ¿no? El problema no es que sean pequeñas, sino que no tienen esta seriedad académica. Casi todos los textos pues, relevantes están en otros idiomas, principalmente el inglés. Les comento, la mayoría de estos textos yo los tengo, ¿sí? Incluso en digital. ¿Sí? Entonces, si ustedes se interesan en alguno de estos y quieren que se los pase, con gusto. Nada más. Algunos, pues están en impreso, ¿no? Y eso es más complicado porque tendría que hacer un proceso pues, de digitalización. Pero la mayoría los tengo en digital, así que si alguien se interesa, pues con gusto se los hago llegar. Para almacenar pues, archivos o documentos que necesitemos o que quieran que les haga llegar, voy a echar mano del Drive, un Drive que es personal. Entonces yo les pasaría los vínculos para que accedan a la carpeta donde van a estar estos materiales. De ahí en más, pues los videos se los voy a hacer pasar con los vínculos, porque yo lo que hago es subir los videos a YouTube para facilitar su almacenamiento y también su visualización. ¿Sí? Entonces yo nada más les pasaría el vínculo de cada uno de los videos. Tenemos pues prácticamente pues, bibliografía básica. ¿Sí? Tenemos de Kieran Barry, The Greek Kabbalah, Alphabetic Mysticism and Numerology in Ancient World. ¿no? Es, la Kabbalah griega, misticismo y numerología alfabética en el mundo antiguo. De Hanegraaff y Brock tenemos Gnosis and Hermeticism from Antiquity to Modern Times. ¿no? El Gnosis y Hermetismo desde la antigüedad hasta los tiempos modernos. De Ignacio Pérez Cabral tenemos símbolos cristianos, que son mucho más accesibles, de Editorial Trillas. De Sara Cargón tenemos Diccionario del Arte a través de sus símbolos, también es más accesible. De Donald Carroll tenemos Sacred Geometry and Spiritual Symbolism, The Blueprint for Creation. Geometría sagrada y simbolismo espiritual, digamos, el blueprint es como el modelo de creación, ¿no? O como el molde de creación. Tenemos de Mario Santini, el simbolismo esotérico, también un poquito más accesible. Sigue siendo una editorial española, lo que hace que sea un poquito caro, pero bueno, es accesible a nuestro idioma al menos. De Charbonneau tenemos el Bestiario de Cristo, que también está disponible en español. De
Alain Gerbrandt y Jean Chevalier. Tenemos el diccionario de símbolos, que es uno de los diccionarios de símbolos más especializados. Aún así, pues bueno, lo vamos a ver cuando veamos el método iconográfico, pero aunque son una buena herramienta de apoyo, los diccionarios de símbolos, no se puede confiar tanto en ellos porque suelen ser generales, ¿sí? Y más cuando hablamos de temas esotéricos, pero bueno, el de Chevalier es bastante, digamos, es de los mejorcitos que hay. De Tobias Shurton tenemos dos libros, The Golden Builders, Alchemists, Rosicrucians, First Masons, los constructores de oro o dorados, alquimistas, rosacruces y los primeros masones. Y también de Shurton tenemos The Mysteries of John the Baptist, His Legacy in Gnosticism, Paganism and Freemasonry. Los misterios de Juan el Bautista, su legado en el gnosticismo, paganismo y libre masonería. De Chirlot tenemos el diccionario de símbolos, también tanto especializado, sobre todo porque trabaja temas de esoterismo. De Matt Shannon tenemos la Cábala Esencial, el corazón del misticismo judaico. De Owen Davis tenemos la historia ilustrada de brujería y magia, que es editada por Oxford. Son, si no me equivoco, 9 tomos. Tengo todos los tomos también, si les interesa. Van desde la antigüedad hasta la época moderna. ¿Qué más tenemos por aquí? Iconología y iconografía de Juan Francisco Esteban Lorente, que es una especie de manual de iconografía y iconología. De Fred Gettings tenemos el diccionario de emblemas o sellos o símbolos herméticos y alquímicos ocultos, ¿no? De Pinchas Giller tenemos la lectura del Zohar, que es para muchos el Zohar es el libro más importante de Kabbalah, ¿no? Entonces este es un texto importante. Hay muchos más, pero pues casi muchos lo ven como la Biblia de la Kabbalah. De Gombrich tenemos dos textos, uno es Ideales e ídolos y otro Imágenes simbólicas, que tienen que ver con la tradición del Instituto de Viena, y del Instituto Warburg de interpretación de los símbolos y pues, la facultad simbólica del ser humano. De Craig Gilley tenemos la Enciclopedia de Magia y Alquimia. De James Hall tenemos Diccionario Ilustrado de Símbolos en el Arte Asiático y Occidental. De Butter Hanegraaff tenemos el diccionario de Gnosis y de Esoterismo Occidental. Eso también es una aclaración que quiero hacer al rato sobre lo de Esoterismo Occidental. De Butter Hanegraaff, sí lo mencioné. De Johannes Helmont tenemos la alquimia revelada. De Schultes y compañeros tenemos las plantas de los dioses. Origen del uso de alucinógenos, este también se consigue fácil, es de Fondo de Cultura, incluso lo pueden googlear y lo encuentran en el PDF. De Bunker Javan tenemos Numerología y el Triángulo Divino. De Peters y compañía tenemos la historia de la magia en Europa de la editorial Athlon, que son 6 volúmenes. De R.G. Kaplan tenemos la teoría, el libro Sefer Yetzirah, que es otro libro de Kabbalah muy importante y de los más antiguos, que trata sobre los libros de la creación en la teoría y en la práctica. De Garrett Knight tenemos la guía práctica para el simbolismo cabalístico. De Robert Lawlor tenemos la geometría sagrada, filosofía y prácticas. De Claude Leconteau tenemos diccionario de palabras antiguas mágicas y hechizos, desde la Abraxas hasta el Zohar, aunque está escrito ahí como Zohar, pero se escribe con H, ¿no? El Abraxas es un sello muy antiguo que se usaba desde Mesopotamia y que pues llegó hasta nuestros días en las famosas palabras mágicas de Abracadabra. Tenemos de Christopher Lerich, El lenguaje de demonios y ángeles, la filosofía oculta de Cornelio Agripa, que es muy importante el texto específicamente de Cornelio Agripa, pero bueno, traté de no ponerles fuentes primarias que suelen ser muy complejas por ser antiguas y por ser escritas, digamos, de manera críptica. Más bien les puse, digamos,
análisis de segunda mano, ¿no? De expertos que hacen análisis de estos textos. Y este libro específicamente de Cornelio Agripa, que es La filosofía oculta, es un texto muy, muy relevante para la historia del hermetismo occidental, porque lo que hizo Cornelio Agripa fue, en el Renacimiento, reunir todo el conocimiento que se tenía sobre estas prácticas herméticas. Entonces, casi un manual. De John Oscar Lieven tenemos Geometría Sagrada para artistas, soñadores y filósofos. Los secretos de la creación armónica. De Sean Martin tenemos Los gnósticos, los primeros herejes cristianos. De Christopher McIntosh tenemos Eliphas Levi y el revival, es como el renacer del ocultismo francés. De Jean-Marc Narbonne tenemos Plotino en diálogo con los gnósticos. De Sally Nichols está Jung y el Tarot, un viaje arquetípico. Ese libro también lo pueden encontrar fácilmente en español. De Ouspensky tenemos El simbolismo del tarot. De Manly P. Hall, que es un texto, bueno, Manly P. Hall es muy relevante, digamos, en el entorno esotérico, pero pues muchos le tienen cierto cuidado, porque como era una persona iniciada y relacionada con grupos esotéricos, pues muchas de las fuentes que presenta no están sustentadas, digamos, no presenta evidencia de muchas de las cosas que dice. ¿Bien? Entonces, nada más se los pongo porque es un libro que se utiliza mucho para el estudio del esoterismo, sobre todo la historia del esoterismo. Es el secreto, las enseñanzas secretas de todas las épocas, un repaso enciclopédico o un análisis enciclopédico de lo masónico, lo hermético, lo cabalístico, bueno, los símbolos de la filosofía Rosacruz, cabalística, hermética y masónica. De Erwin Panofsky, bueno, junto con Saxel y Kivansky, tenemos Saturno y la melancolía, estudios de la historia natural, filosofía, religión y arte. También tenemos de Panofsky el significado de las artes visuales, que se consigue mucho más fácil. De Nigel Pennick tenemos Geometría Sagrada, simbolismo y propósito en las estructuras religiosas. De Klaus Prisnes y Karin Figala tenemos Alquimia, enciclopedia de una ciencia hermética, que también se consigue fácil, aunque bueno, también es una editorial un poquito cara. De dos libros de Israel Regardí, que también es el mismo caso que con Manly P. Hall, pues es una persona metida en grupos esotéricos. De hecho él fue alumno de Aleister Crowley, y bueno, pero sus libros se siguen pues, valorando bastante, ¿no? Y es Magia Ceremonial, una guía sobre los mecanismos del ritual. Y El Árbol de la Vida, un estudio de la magia. De Alexander Robb, Alquimia y Mística, que aunque en este libro no tiene mucho material, digamos, escrito, sí es un muy buen catálogo de imágenes. Sí es un libro bastante grueso, y prácticamente es pues una colección de imágenes de alquimia sobre todo, pero también vienen imágenes de Kabbalah, y de organizaciones, bueno, sociedades secretas. ¿Sí? Es un buen catálogo de imágenes. De Fritz Axel tenemos La vida de las imágenes, que también lo pueden conseguir bien fácil en internet. De hecho, ahí se los pongo, es un EPUB libre, lo pueden descargar sin problema. De Gershom Scholem tenemos 3 libros, Los orígenes de la Kabbalah, las mayores corrientes o las mayores tendencias en el gnosticismo judío, y sobre la forma mística de la cabeza de Dios. Ese término no se usa mucho en español, de cabeza de Dios, pero en inglés Godhead es básicamente como el Dios máximo, ¿no? Ese Dios que está en el punto más elevado. Conceptos básicos de la Kabbalah. Otros 2 libros más de Gershom Scholem, la Kabbalah, que se llama, y otro sobre la Kabbalah y su simbolismo. De Sinig tenemos 6 lecturas sobre Plotino y el gnosticismo. De Rudolf Stein tenemos Antropología de la religión, magia y brujería. De Montag Summers tenemos Brujería y magia negra. De Stanley Piller tenemos El colegio invisible, un estudio de los 3 manifiestos originales rosacruces. De Arthur Edward White tenemos 2 textos. Uno es la llave pictórica para el tarot, y los libros de magia ceremonial, la tradición secreta de la Goetia, incluyendo
sus ritos y misterios de la teoría goética, la brujería o los embrujos y la necromancia infernal, ¿no? Que es para la parte de la magia ceremonial. Y de Johanna Martin Woolfolk tenemos el único libro astrológico que vas a necesitar, ¿no? Es un compendio de los principios astrológicos. No, vamos a trabajarlo también a nivel simbólico, que no vamos a estar haciendo horóscopos, ¿no? Es nada más para que entiendan cómo funciona simbólicamente. Y pues bueno, básicamente este es el programa. Si tienen alguna duda, con todo gusto, voy a pasar pues voy a dejar de presentar. Bueno, me voy a pasar al chat. Bueno, voy a poner esto de una vez. Me dicen si lo ven o si no lo ven también me dicen, ¿sí? Porque sería la presentación que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Cómo vamos a trabajar el curso? Bueno, también se acostumbra en la universidad. ¿Qué tenemos por aquí? Comentarios. Vamos a ver. Muy bien, muchas gracias. Gracias por avisar. Perdón, se me fue lo que estaba pensando. Sí, por tradición, pues también las clases, digo, también tiene sentido, ¿no? Luego se vuelven muy pesadas las clases de 2 horas o de más horas, ¿no? Entonces se suelen aplicar clases de 50 minutos, no de 60. Lo que podríamos hacer, como el día de hoy, esperamos a que den las 12:10. A las 12:10, quien sea que ya esté, con esos comenzamos, ¿sí? Y finalmente, pues tratar de salir unos 10 minutos antes, ¿no? Para que se puedan relajar un poco. Hay otras opciones, se puede hacer una pausa en medio. A mí generalmente no me gusta porque como que se pierde el hilo de lo que se está comentando o viendo. Pero si ustedes quieren, pues me pueden comentar y nos ponemos de acuerdo, no hay problema. Yo por lo pronto propongo eso, empezar 12:10 para quienes estén teniendo problemas para conectarse o hayan tenido un compromiso y terminar unos 10 minutos antes de que sea la hora. Sí, sí, yo también creo que de corriditos es como que no se rompe, ¿no? Es como antididáctico esto. Entiendo que haya pausas cuando son esas clases, no sé, de posgrado que son hasta de 4 horas, ¿no? O esos talleres también muy, muy grandes, pero una clase de 2 horas yo creo que sí la podemos echar de corridito. Sí, sí, mejor estoy de acuerdo con ustedes. Entonces, esa sería. La otra, ustedes pueden interrumpirme con gusto. Hay 2 opciones. Pueden interrumpirme para comentar, para preguntar, para lo que guste. Muy bien. Hay 2 opciones. Una es en el chat. Sí, en el chat. Trataré de estar al pendiente de las notificaciones del chat. Y la otra opción es que levanten su mano, nada más tienen que irse a la parte de abajo, hay una, bueno, ahorita no me la muestra a mí porque estoy compartiendo pantalla, pero en la parte de abajo hay una función que tiene como una carita que dice reacciones. Una de las reacciones es levantar la mano y pues bueno, lo pueden hacer para interrumpirme sin ningún problema. Ok, muy bien, muy bien. Todavía, o lo del horario, te refieres a el tiempo. Vamos a empezar 12:10, terminamos, que sería 1:50, ¿no? 1:50. Sería la hora de terminar. Igual, si terminamos un poquito más temprano, está bien. Si no, si terminamos un poquito más tarde alguna vez, pues ni modo, ¿no? A veces uno se queda con la palabra o hay dudas. Pues claro que así son la 1:50 y alguien tiene un compromiso y se puede salir sin problema. Igual yo dejé abierto para que puedan meterse a la sesión sin que yo los apruebe, ¿sí? Para evitarnos estar ahí, ay, que quieren entrar, ¿sí? Pueden entrar libremente, ¿sí? ¿Qué más? Así, interrumpir la clase para hacer preguntas, comentarios, puede ser por chat, ese es de forma libre. Y la otra opción, si quieren ustedes usar el micrófono, pues nada más levantan la mano, les cedo la palabra y pueden hablar. Lo digo para que no pues, se escuche como atropellado, ¿no? ¿Qué más? Cuiden sus micrófonos, digo, pueden dejar la cámara prendida si gustan, pero cuiden sus micrófonos porque luego pues los dejan abiertos sin querer y pues se hace aquí interferencia o se escuchan los perros ladrando o se escuchan los carros, ¿no? Entonces, y disculpen, pues bueno, estoy dando la clase desde mi cubículo, entonces a veces también se va a escuchar que hablan, ¿no? Hay otras personas trabajando, ¿no? Entonces, pues más preámbulo para que alcancemos a cubrir los temas del día de hoy.
pues voy a comenzar. Permítanme. Sí, por ahí. Ah, no, pensé que había un comentario. Vamos entonces a comenzar. Voy a ampliar la presentación que se vea completa. Muy bien. Tenemos entonces el tema de la iconografía esotérica 2. Esta clase tal vez se les vaya a hacer pesada, tal vez no. La idea es hacer un repaso muy rápido de todo lo que se vio en el curso pasado. Tenemos que concluirla de preferencia al día de hoy, entonces, aunque no terminemos, bueno, alcanzar a cubrir la mayor parte posible. Entonces, son temas que en el curso pasado se dieron, parece que 4 sesiones. ¿Sí? Entonces, o sea, al menos la de los conceptos. ¿Sí? Lo demás, lo de la historia, se dio todo a lo largo del curso. Entonces, pues tengan en cuenta que va a ser pues, mucha información, va a ser rápido, pero son conceptos fundamentales que tienen que entender pues, para hablar del tema de la iconografía y del tema del esoterismo. Entonces, bueno, ahí les pongo esta imagen, pues básicamente es la representación de un personaje muy relevante en la tradición esotérica, que es Hermes Trismegisto. Ya hablaremos un poco más de él, pero, pues bueno, hay otros símbolos que, pues vamos a ver también, ¿no? El Ouroboros, esto que representa el espíritu, no representa una paloma, pero también puede representar la sublimación. Tenemos el argón o el ojo que todo lo ve. Tenemos las esferas de las estrellas y por aquí un solecito. No hay más símbolos, pero bueno, está cortada la imagen para que pudieran. Pero este es el tipo de cosas que vamos a analizar. Repaso de términos. Vamos a llevar una parte importante de esta sesión en ver términos. Entonces, les pido disculpas, no hay imágenes, no quería que se alargara tanto, entonces va a ser muy, muy rápido. Si hay dudas o quieren que precise o que detalle algo, con todo gusto. No hay prisa, finalmente podemos adaptar el tiempo del curso. Principales conceptos. Esta es una sola diapositiva, hay otra más, entonces son bastantes conceptos. Comenzamos con el concepto más importante, que es el esoterismo, porque pues, se llama iconografía esotérica. ¿Sí? Esoterismo viene de esotericón, esotéricos, que del griego significa algo cerrado, ¿no? Algo cerrado, o algo privado. Es lo contrario a lo que podríamos llamar exotérico. Exotérico de externo, no está hacia afuera. ¿Sí? El esotérico entonces es lo que está hacia adentro. ¿Sí? Lo esotérico tiene que ver con conocimientos, prácticas, tradiciones, rituales, etcétera, etcétera, que sean de una tradición o digamos de una educación o transmisión secreta o limitada a un grupo. Este grupo se le suele llamar iniciados, que por ahí también el término, ¿no? Iniciación. Generalmente se aplica a los temas que tienen que ver con la magia, con la alquimia, con la cabalá, con la astrología, etcétera, pero es un tema, es un concepto mucho más amplio. Por ejemplo, eh, una persona que se educa en cualquier, pues digamos, actividad, o no se diga si esa actividad es especializada, por ejemplo, los estudios universitarios o los estudios superiores, pues están iniciando en temas que son privados, ¿no? La jerga que es académica o la jerga científica, pues es básicamente el uso de términos esotéricos, que si no tienes conocimiento, pues no entiendes nada, ¿no? Tienes que investigarlo. Pues es básicamente, también aplica eso, ¿no? Es tanto un proceso iniciático, la educación superior, que tenemos hasta rituales de iniciación, ¿no? Desde los procesos de bienvenidas hasta pues las graduaciones, ¿no? O la entrega de títulos, donde de repente cambias y dejas de ser una persona que no es profesional a ser una persona que es profesional, ¿no? Y que te incluyen, ya no eres pues un alumno, sino que ya eres un colega, ¿no? Estas son prácticas propiamente esotéricas, ¿sí? Nada más que no tienen que ver con la magia ni con todos estos temas. Hay que tener entonces claro que el esoterismo es mucho más amplio, pero en este curso lo vamos a ver referido precisamente a los temas que enlisté, ¿no? Temas que tienen que ver con pues, el misticismo, lo espiritual, lo sagrado, lo mitológico, lo simbólico, que también el símbolo, digo, es uno de los conceptos que vamos a ver, pero el símbolo también puede ser esotérico o puede no serlo. Entonces, esoterismo es específicamente eso, algo que es privado, algo que es para un grupo limitado, y se transfiere pues a través de la palabra o del símbolo
y pues tienes que llegar a este nivel de iniciación para poder entenderlo, ¿no? Si no tienes esa iniciación, se te llamará entonces profano, ¿sí? Tiene totalmente el término de lo sagrado, ¿no? Fano. Entonces está relacionado con la religión. Pero un profano es una persona que no está iniciada, que no conoce los temas y por lo tanto se le puede presentar el símbolo de manera directa y no va a entender nada, ¿no? Por eso es que muchos de estos textos, como por ejemplo los textos alquímicos, se escriben o se elaboran con imágenes o con alegorías para precisamente alejar a los profanos, a los que no pueden entender, ¿no? El profano viene de estas personas que no tenían el permiso para entrar a los espacios sagrados, y están fuera del templo, ¿sí? Son los que están fuera del espacio sagrado. Muy bien. Hermetismo es un término que se suele usar como sinónimo de esoterismo. Quisiera hacer aquí esa distinción, ¿no? Pues la diferencia es que esotérico, ya lo dijimos, es mucho más amplio. Un conocimiento especializado se puede pensar como un conocimiento esotérico. No necesariamente tiene que ser magia y demás. Cuando hermetismo sí se relaciona fundamentalmente a estos temas. La palabra hermetismo viene de un personaje que ya, de hecho, vimos la imagen, Hermes Trismegisto. Hermes era, pues ya saben, un dios griego que pasará en Roma como Mercurio. Y Hermes tenía diferentes funciones. Una de sus funciones era ser el psicopompo, es decir, el guía de los espíritus. ¿Sí? El guía de los espíritus. Incluso era común que en los caminos de la Grecia antigua se colocaran hermas, que eran pequeños altares con el rostro de Hermes y con también algunos atributos sexuales en muchas ocasiones. Y bueno, representaban las encrucijadas, representaban la guía, representaban la búsqueda del camino. Entonces, Hermes, una de sus funciones, por eso tiene estas pequeñas alitas en sus zapatos, en su diadema muchas veces, que implica el viaje del espíritu, ¿no? Es la conexión entre el mundo de lo sagrado, el inframundo y el mundo de lo terrenal. No era el único psicopompo, hay otras figuras que representan esta función de guía de espíritu en el mundo griego. Por ejemplo, está Cancerbero, que es el que evita que entren al inframundo o al Hades. Está, por ejemplo, el Caronte, que es el que guía las almas en el río hacia los campos elíseos. Y están los daemones, que los daemones son los guías personales, ¿no? Son la conexión personal o el yo superior que tiene la conexión con el mundo sagrado, ¿no? Este yo superior que era el que, por ejemplo, en la teoría platónica, revelaba el conocimiento a los filósofos y revelaba los versos a los poetas. Entonces, hay muchas figuras similares, digamos, a Hermes, pero Hermes va a ser como el principal, no es un dios olímpico finalmente. Y Hermes también se distingue por tener como atributo uno de los artefactos que se ha utilizado por muchísimo tiempo en este tema del esoterismo, que es el caduceo, ¿no? Esta vara o callado que tiene dos serpientes enroscadas de manera, digamos, simétrica y tiene las alas de Hermes. ¿Sí? Es un símbolo que se utiliza muchísimo en el mundo hermético o esotérico. Hermes fue tomado o asimilado para los griegos de otra deidad más antigua, que es el dios Tot de los egipcios. ¿Sí? También es un dios con atributos similares. Por ejemplo, él es el que atestigua el juicio de las almas o el peso de las almas ante el tribunal de Osiris. Y también fue el que creó la escritura y también, digamos, se relaciona con las cosas sagradas, con el culto al sol. Es un dios mago que pudo, por ejemplo, resolver el problema de que pues la tierra y el cielo, ¿no? Heb y Nuit, no pudieron reproducirse. Él es el que resuelve este problema creando 5 días más en el año. Y en esos 5 días fue que dieron a luz a los dioses de la Osiriada, ¿no? Osiris, Isis, Set, Neftis, etc. ¿Sí? Entonces, eh, estos atributos los van a tomar los griegos, se los van a atribuir a Hermes, y entonces Hermes va a empezar a relacionarse ya con los temas de pues, lo oculto, lo mágico, lo secreto, ¿sí? Que era un rasgo muy, muy interesante de los griegos y de los egipcios, ¿no? Los egipcios eran una sociedad mucho más esotérica, los griegos eran mucho más exotéricos.
Si vemos la decoración de los templos egipcios, generalmente es mayor adentro que afuera. En cambio, en los templos griegos la decoración es mayor afuera que adentro. Estaban hechos para el disfrute público. Las estatuas mismas estaban adaptadas para poderse ver bien desde abajo. Es decir, estaban deformadas, ¿sí?, para que desde abajo las pudieras ver normales. Es decir, estaban adaptadas a la vista de las personas. En cambio, el egipcio está siempre oculto, siempre atrapado. Hasta ya saben, estas historias de las trampas, de las pirámides y demás, ¿no? El punto es que la gente no llegue a eso. Los cultos mistéricos egipcios eran secretos, aunque también tenían cultos mistéricos los griegos. Eso ya lo hablaremos cuando veamos el repaso de la historia. En fin, durante la época alejandrina, que fue el momento en que se fusionan con más fuerza la cultura griega y la cultura egipcia, es cuando se asimila mucho más esta relación de Hermes con el dios Tot. Y por lo tanto, la atribución de Hermes como este dios de los magos, este dios de las cosas ocultas, de las cosas místicas, y más aún con esta relación de ser el puente o la conexión entre lo divino, lo tónico. Tónico es un término que implica cosas que están debajo, ¿no? El inframundo, el infierno, etc. Y pues lo terrenal, ¿no? Los tres planos de la existencia. Y se le puso un apodo que tenía Tot. Hay evidencia en una piedra que se llama Shobak de que a Tot le llamaban Tot grande, grande, grande. ¿Sí? Es decir, grande 3 veces. ¿Sí? Eso lo vamos a ver también cuando veamos numerología porque es relevante el 3, ¿no? Pero grande 3 veces. ¿Sí? Grande, grande, grande. Y entonces no extraña que le empiecen a llamar Hermes Trismegisto, que es el 3 veces grande. ¿Sí? Le pusieron un apodo que tenía Tot. ¿Sí? En Alejandría, donde se fusionan todas estas culturas, también se va a empezar a cultivar ciertas formas filosóficas. La más fuerte de Alejandría va a ser el neoplatonismo. Y también va a haber conexión con los cristianos primitivos durante el siglo I al 3 o 4 incluso, y va a haber también contacto con grupos judaicos. Entonces, Alejandría va a ser una cosa bien interesante donde se fusionan un montón de tradiciones de todas partes y termina surgiendo lo que conocemos hoy como, que es el siguiente concepto, hermetismo occidental. ¿Sí? Cuando hago esta aclaración de hermetismo occidental es que el área de estudios a los que nos vamos a enfocar es a las formas esotéricas o herméticas occidentales, pongo entre comillas, porque muchas de las formas religiosas o mitológicas vienen de Medio Oriente, pero esto para no confundirlo con el esoterismo oriental, es decir, aquí no vamos a hablar de taoísmo, no vamos a hablar bueno, tal vez como ejemplo cuando hablamos de algunos términos, pero no vamos a hablar de budismo, no vamos a hablar de sintoísmo, no vamos a hablar de muismo, no vamos a hablar de formas esotéricas africanas, no vamos a hablar de formas esotéricas aborígenes, nada de eso. ¿Sí? Porque, aunque existen, se desarrollaron aparte, ¿sí? Y no se unieron tanto, digamos, a estas formas de esoterismo occidental. Aún así sí hubo influencia, debo mencionarlo. Se especula que llegaron conceptos o tradiciones desde Oriente y que afectaron a ciertas formas incluso filosóficas. Por ejemplo, el estoicismo se cree que se alimentó de formas o de fuentes de orden budista. ¿Sí? Entonces, sí hubo cierta relación en algunas etapas, no en todas, pero vamos a limitarnos a Occidente, ¿no? O a esta historia occidental. ¿Cuándo es que entran estas corrientes asiáticas al hermetismo occidental? Porque sí entran en el esoterismo moderno, por eso les dejo un apartado, ¿sí? Al final hay un apartado que es diferente, sobre todo cuando llegan corrientes como la teosofía, eh, se empiezan a incluir temas del budismo, por ejemplo, o de los chakras, y se empieza a relacionar los chakras con los sefirot del árbol cabalístico, ¿no? Se empiezan así a hacer estas fusiones extrañas, que finalmente fusiones siempre ha habido. Por ejemplo, vamos a ver que en el Renacimiento se vuelve muy popular lo llamado cristianismo, cábala cristiana, ¿no? Y después también vamos a ver una forma de cábala que se va a dar en el norte de Europa, sobre todo en Suecia, que se llama cábala gótica. ¿Sí? Fusionar las runas, por ejemplo, con la cábala. Entonces siempre se van a dar estas formas de sincretismo, porque una cualidad del hermetismo
específicamente en el hermetismo, esoterismo es mucho más amplio como vimos. Una cualidad del hermetismo es que hay una idea de, esto lo vimos en el primer curso, no lo vamos a ver ahora, pero tiene ciertos elementos que lo distinguen, ¿no? Un autor moderno, se llama Ferrer, ya de academia, en la Universidad, si no me equivoco, Sorbona, fue donde se hizo este estudio. Va a presentar 6 características que comparte todos estos tipos de pensamiento hermético, ¿no? Y uno de ellos es la concordancia, ¿no? La idea de que las interpretaciones místicas, mágicas que han hecho todos los pueblos son intercambiables, es decir, tienen los mismos fundamentos, ¿sí? Y por lo tanto se pueden asimilar o se pueden comparar, ¿no? Es muy claro en el hermetismo, y les digo, desde la Edad Media, sobre todo en el Renacimiento, ya se empezaban a hacer estas fusiones. Al siguiente término, entonces para que les quede claro que no va a ser tanto pensado en Oriente, sino sobre estas tradiciones que llegan a Europa, ¿no? Y que después se fusionan. Y que llegan desde Medio Oriente y desde el norte de África, Egipto específicamente. También quería aclarar por aquí otra cosa. Creo que no es necesario aclararla, pero pues lo voy a aclarar por si las dudas, ¿no? El curso es teórico, práctico, en tanto interpretación de imágenes, en tanto interpretación de símbolos. No vamos a ver cómo hacer magia, ni vamos a ver cómo hacer alquimia y hacer oro con plomo, ni nada de eso. Sí, el tema aquí es académico. Es académico y sobre todo orientado en el análisis de la imagen. Entonces, por si alguien pensaba que les iba a enseñar a hacer amarres o a leer el tarot, pues no va a pasar, ¿no? Por si las dudas, por si alguien traía una idea similar, ¿no? El siguiente término es el ocultismo. Déjenme ver si hay el chat. Creo que no puedo ver el chat si tengo la pantalla completa. ¿Qué problema? Disculpen. Lo voy a revisar porque no se me vaya a pasar. No, seguimos sin comentarios. Continuamos. El siguiente término, bueno, estoy esperando que se abra esto. El siguiente término es el ocultismo. El ocultismo es un término moderno. El primero en utilizarlo fue pues, muchos le llaman el último mago de la antigüedad porque tiene todavía estas visiones como de magia de la Renacimiento, Edad Media. Pero es bastante conocido. Se llama Eliphas Levi o Alphonse Louis Constant, que era su nombre original, pero se lo cambió a una versión hebrea. Él va a usar por primera vez el término ocultismo. De hecho, si no lo conocen, segurito lo van a ubicar por algo. Esta imagen del pentagrama invertido, ¿no? Con cara de cabra, o la cabra que tiene las manos así con alas, con cuernos y una estrella de 5 puntas en la frente, que le llaman Baphomet. Bueno, el que lo dibujó y el que lo presentó fue Eliphas Levi, ¿no? En la parte de ser un místico, mago y demás. Sabía dibujar bastante bien y sus libros incluían grabados que él hacía. Entonces, él lo inventó ese, ¿no? Entonces, bueno, la representación al menos. Entonces, por ahí lo conocerán. Él presenta ocultismo, que lo presenta como una especie de sinónimo para todos estos temas de magia, alquimia. ¿En qué se inspiró para usar el término ocultismo? Bueno, se inspiró en el libro de Cornelio Agripa, el que ya mencionamos en el programa, el libro de Filosofía Oculta. Como Cornelio Agripa utiliza el término filosofía oculta, a Eliphas Levi le va a parecer un término adecuado para todos estos temas, el término ocultismo. Pero ocultismo, les digo, es un término moderno que se hace referencia a cosas herméticas, cosas esotéricas. ¿Sí? Una cosa que se me pasó al decir de hermetismo, hermetismo también tiene esta implicación de cerrado, muy similar que esotérico, que se refiere hacia adentro o hacia lo privado. El hermetismo también tiene esta cualidad, así como ocultismo, ¿no? Ocultismo deja claro que se refiere a cosas que están escondidas, ¿no? Hermetismo igual. Seguramente han escuchado la palabra o término hermético, ¿no? Pero no para referirse a cosas de magia, sino para referirse a un topper, por ejemplo, que cierra, o a los Gerber, que los hacen en sellado hermético y demás. Bueno, precisamente hermético tiene relación con esto, lo sellado, lo oculto, lo cerrado, ¿sí? Entonces también quería hacer esa aclaración que se me pasó comentar, ¿no? Entonces, ocultismo se relaciona con esto. También Eliphas Levi usa otro término, pero este otro término no se usa tanto, es raro verlo, que es arcano, ¿sí? Que es el siguiente término que está en la presentación. Arcano también para referirse a cosas ocultas, a cosas antiguas, a cosas secretas.
Um, Específicamente, Eliphas Levi tiene un libro que se llama El Gran Arcano del Ocultismo Revelado, donde utiliza los dos términos, arcano y ocultismo, ¿sí? Porque Eliphas Levi también va a usar el término arcano como para la idea de que hay un secreto que comparten todas las tradiciones esotéricas o ocultistas, y este secreto es intercambiable. Adelante, adelante, Luis. Muy bien, continuamos. Entonces, la idea de que hay un gran arcano, como un gran secreto que se tiene que descubrir y que si lo conoces, puedes entender todas estas tradiciones, ¿no? Esta misma idea la siguieron utilizando los gnósticos aunweoranos, ¿no? Los de Samael Aunweor. Pero, pues bueno, metieron la pata horriblemente, ¿no? Porque para Samael Aunweor el gran arcano era no tener sexo, ¿no? Aunweor era muy católico, entonces para él el sexo era malo, ¿no? Entonces, para él va a creer que todo lo que las tradiciones esotéricas dicen, desde la Kabbalah, la alquimia y todo, era solamente decirnos que no hay que tener sexo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue lo que él descubrió, ¿no? Les digo, el problema aquí, pues, es que hay una interpretación, digamos, equivocada, ¿no? De los símbolos, y eso es algo que tenemos que cuidar. Arcano tal vez lo hayan escuchado en otras ocasiones para referirse a las cartas que tienen figuras del tarot, ¿no? Por ejemplo, el mundo, la fuerza, la emperatriz, el emperador, la muerte, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso se les ha llamado arcanos mayores, aunque el término original o tradicional, porque los primeros mazos del tarot que se crearon fueron en principios del Renacimiento, específicamente los mazos Visconti. Y el nombre que les daban no era arcano, era triunfo, ¿no? Triunfo. Muy inspirado, de hecho, en la tradición clásica, ¿no? En estos triunfos, por ejemplo, que presentará Petrarca o que presentará Marco Aurelio. Entonces, les llamaban triunfos o triunfi, ¿no? Pero con el tiempo, pues les van a llamar arcano bajo esta idea de que son cosas secretas, ¿no? O hay un símbolo escondido. Y bueno, no están tan equivocados, ¿sí? El siguiente término sería paranormal. Quiero aquí hacer la distinción entre paranormal y sobrenatural, entonces voy a hablar de los dos al mismo tiempo. Se suelen usar de manera sinónima, como si significaran lo mismo, pero significan cosas distintas, ¿no? Paranormal se refiere a cosas, seres, eventos, etcétera, que están al confín o en los espacios limítrofes de lo normal, de la naturaleza, ¿sí? Cosas misteriosas por ahí, ¿no? Por ejemplo, un fantasma en una casa embrujada sería paranormal. ¿Por qué? Porque está dentro de la normalidad, pero está en espacios limítrofes, ¿sí? Lo sobrenatural haría referencia a cosas que están por encima de lo normal, por encima de la naturaleza. Aquí estaríamos hablando no de cosas que están en los límites de la normalidad o de la naturalidad, sino que están más allá, es decir, están en otros mundos. Por ejemplo, un ángel, o si le quieren llamar espíritus del alto astral, ¿no? Como le llaman en muchas ocasiones, pues un ángel sería sobrenatural, no paranormal. ¿Sí? Está por encima de la naturaleza, está por encima de los planos normales, está por encima de este mundo, están en otras dimensiones, están en otros espacios. ¿Sí? La idea del topos uranus platónica, este lugar de los universales, pues es sobrenatural, no es paranormal. ¿Sí? Paranormal serían cosas, por ejemplo, como telequinesis, piromancia, etcétera, etcétera, ¿no? Habilidades de supuestas habilidades de personas que tienen poderes, pero las tienen en este mundo, ¿no? O sea, están en estos planos. O manejan energías que están en estos planos y las manipulan, ¿no? Pero que la normalidad no los maneja. Y en lo sobrenatural no, lo sobrenatural les digo es más allá de este mundo, de este plano. No son sinónimos, ¿sí? Por ejemplo, la tradición cabalística del Merkabah, que se puede traducir algo así como ascensiones, ¿sí? O sea, subir, elevarse. Estas tradiciones de la Merkabah pues son sobrenaturales, no son paranormales, ¿no? Tratan sobre contactos con lo divino, con los astros. La aventura de Dante no va a ser paranormal, la aventura de Dante va a ser sobrenatural. ¿Sí?
Entonces, pues, en la Divina Comedia. Y bueno, entonces espero ya quedó claro estas diferencias. El siguiente término es misticismo. El misticismo en sí es pues una suerte de prácticas, que, valga la redundancia, se le llama prácticas místicas, aunque si quieren le pueden, no es necesariamente así, pero casi siempre se relaciona con el ascetismo, con los ermitaños, con las personas que se dedican a la meditación, etc. ¿Sí? Pero lo místico son básicamente prácticas que se utilizan para tratar de tener contacto con lo sagrado, ¿sí? Con lo divino. Y estas prácticas suelen ser individuales, ¿sí? El misticismo suele relacionarse con prácticas individuales, aunque muchos entornos místicos suelen ser en comunidad, las prácticas místicas se hacen en privado, ¿sí? Um, la meditación se puede hacer grupal, eso es cierto, pero finalmente el encuentro, la búsqueda es individual, ¿no? Estas meditaciones grupales se popularizaron sobre todo por el budismo y las prácticas de la India, ¿no? Las prácticas del yoga, por ejemplo, y la meditación jainista en la India, mucho antes del budismo, y después el budismo, claro que la reforzó, porque recuerden, bueno, no sé si sepan, pero uno de los principios del budismo es el Sangha, que es la vida en comunidad, ¿no? El budista no se retira a la montaña a vivir solo, ¿no? Ese es el taoísta. Um, o el jainista incluso, pero el budista vive entre la gente, ¿no? Entonces, pues estas prácticas de meditación, les digo, ya grupales, son más bien de estas tradiciones, pero el misticismo casi siempre se relaciona con una práctica esotérica o mística o hermética, si le quieren llamar así, aunque sería más correctamente llamarle mística, que es, se le puede llamar de muchas formas, ¿no? Se le llama la vía solitaria, es decir, buscar la iluminación o buscar el encuentro con lo divino por uno mismo, por sí solo, ¿sí? También la segunda forma en la que se le llama vía mística, que es por este tema del misticismo. La tercera forma en la que se le llama es vía severa. ¿Por qué? Porque buscar la transformación personal en grupo es como más consolador y más digamos, menos duro, menos difícil, ¿no? Y buscar transformarse a sí mismo por uno mismo sin nadie es más severo. Se llama también vía espinosa por eso, por estar cargada de espinas, ¿no? Y la última forma en la que se le suele llamar es la vía de la flecha. Esto en Kabbalah se le llama así, vía de la flecha. Que bueno, ya después veremos por qué se le llama vía de la flecha. Es inútil ahorita por mencionarlo si no hemos visto ni siquiera cómo es el árbol sefirótico, ¿no? Pero la vía de la flecha. Entonces, nada, para que se acuerden de estos caminos místicos. Es decir, mucha gente cree que para saber de esoterismo, hermetismo, para encontrarse con lo sagrado, etcétera, necesitan de estar en una sociedad secreta, ¿no? O en un grupo, o pertenecer a una secta, yo qué sé. Y no, pues hay rutas solitarias, ¿no? Hay rutas solitarias, y bueno, se relacionan con el misticismo. Luego tendríamos por aquí, que también, bueno, acordándome de lo del misticismo, pues también se hablaría entonces de las dos llaves o las dos cadenas. Ustedes han visto que San Pedro tiene dos llaves, ¿no? Incluso si ven el escudo del Vaticano, salen dos llaves cruzadas, una dorada y otra plateada. Esas son las famosas puertas de plata y oro que estaban en el Templo de Salomón, o las famosas cadena áurea y cadena argenta, ¿no? La cadena argenta se refiere a un camino iniciático en compañía, ¿sí? Con maestros, con compañeros, con discípulos, etc. Y la cadena áurea se refiere a una conexión con lo sagrado directa, ¿sí? Y ya lo hablaremos más adelante con detalle, pero por lo pronto es cuando hablemos de la vía iniciática. Pero por lo pronto, pues eso, ¿no? Hay caminos solitarios, el misticismo se suele relacionar con estos caminos solitarios. Luego el tema de lo sagrado, que ya hasta usé el término varias veces, pero pues lo sagrado es sencillo, ¿no? El sagrado se refiere a aquello, lo estoy usando así de indeterminado, porque es así de indeterminado, aquello que se relaciona con lo divino, con lo de un plano superior, ¿sí? No todo lo esotérico ni todo lo hermético es sagrado. Por ejemplo, en la Goetia, si invocas un espíritu de la Goetia, que le podríamos llamar demonio, pues el demonio no es sagrado. Y el demonio no es sagrado, el demonio pues sí es sobrenatural, pero pues es un ser pues no propiamente relacionado con la divinidad, sino con
temas propiamente de la maldad, ¿no? Aunque en la Goetia no son tan severos con la moral, ¿no? La importancia de los espíritus es su utilidad, no si son buenos o son malos, ¿no? Dentro de esta alta mar. Pero los sagrados se relacionan entonces con lo divino, sobre todo con lo divino. Usé el término aquello porque puede ser una cosa, es decir, tampoco lo sagrado necesariamente sobrenatural o paranormal puede ser una cosa, por ejemplo, la lanza de Longino, el Santo Grial, cualquier reliquia propiamente es una cosa sagrada, ¿sí? Estoy hablando de la tradición cristiana, que es la que más conocemos, pero el ónfalos en Delfos, en el oráculo de Delfos, también era una cosa sagrada. Um, los templos antiguos tenían celdas, se llamaban los celas, que eran pequeñas habitaciones donde estaban los ídolos o pues las deidades. Las estatuas eran sagradas, no eran simple decoración, eran dioses de verdad, ¿no? Por eso se llama idolatría. Um, y siempre había un espacio, la cela o celda media, la que estaba hasta el fondo en medio, era el lugar más sagrado, era el lugar donde estaba la deidad principal, ¿no? Que sería el lugar, por ejemplo, que ocuparía la gran estatua de Atenea en el Partenón, o la gran estatua de Zeus Criselefantino, ¿no? Que era otra de las grandes maravillas del mundo antiguo. Entonces puede haber cosas sagradas, ¿sí? Puede haber espacios sagrados. Estos espacios sagrados pueden estar determinados por alguna situación especial, por ejemplo, un volcán de particular pues, apariencia o fuerza. Puede ser un lugar donde ocurrió algo, donde, por ejemplo, el templo que está donde supuestamente nació Siddhartha Gautama, ¿no? Que es el Buda histórico, o el templo del Santo Sepulcro o el templo de la Natividad allá en Jerusalén, donde supuestamente nació Jesús y donde lo sepultaron, ¿no? Puede ser un evento el que haya pues, convertido en sagrado un espacio, ¿no? El caso extremo, que es se me fue el nombre, que es el Domo de la Roca, ¿no? El Domo de la Roca en Jerusalén, que es un espacio extremadamente sagrado y para varias religiones, ¿no? Porque pues ahí se supone que ahí fue donde se murió supuestamente Adán, ¿no? Y donde le entregó a sus hijos la semilla del árbol, de un árbol, que era un árbol del Edén, era el árbol de la vida. Ahí es donde supuestamente Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahí es donde supuestamente pues bajó Mahoma y ahí fue donde se entregaron revelaciones a Mahoma por parte del arcángel Gabriel, ¿no? Que es Gabriel para el mundo cristiano, y que se supone que hay unas patitas marcadas en la piedra, que es donde pisó el ángel. En fin, hay un montón de referencias de por qué ese lugar es sagrado, ¿no? Y los lugares sagrados se relacionan fuertemente con un concepto que se ha utilizado mucho en la filosofía o en la historia de las religiones, que se le debe sobre todo, no es exclusivo de él, porque no lo inventó él, ya se estaba utilizando antes, pero pues quien le dio mucha fuerza fue Mircea Eliade, que es el concepto del axis mundi, ¿no? El eje del mundo. Los lugares sagrados se vuelven como ejes, son lugares de retorno. El mito implica un regreso a épocas sagradas, a épocas antañas donde los dioses se revelaban a los hombres, o donde pasaban cosas de esta naturaleza, ¿no? Este eje del mundo sirve como un espacio para reiterar el mito. ¿Cómo se reitera el mito? Pues a partir del ritual, ¿no? El ritual no es otra cosa que una reproducción simbólica del mito, ¿sí? Cuando les voy a poner un ejemplo muy claro que seguramente todos y todas conocemos, que es la misa católica, ¿no? O la Eucaristía. Cuando se parte la hostia, se presenta el vino y se dicen todas estas palabras que están ya bien aprendidas y bien formuladas en la liturgia, pues no está haciendo una pantomima el sacerdote. Se supone que literalmente está, está sucediendo la última cena y está sucediendo el sacrificio en la cruz de Cristo, ¿sí? No se está representando, está siendo, ¿sí? Entonces, por eso te tienes que hincar, porque estás en la presencia del mismísimo Dios encarnado, ¿sí? Y cuando te comes la hostia, no es que te estés comiendo una oblea, se supone que estás formando una unión mística con Dios mismo, porque se supone que Cristo es Dios dentro de la tradición católica, ¿no? Entonces,
El mito no es una representación, digo, el ritual no es una representación del mito, sino una revisita. Es como si volviera a ocurrir el momento sagrado. ¿Sí? Um, y entonces los espacios donde se dan estos eventos son espacios sagrados porque se está teniendo encuentro con los dioses. ¿Sí? Suelen ser espacios que tienen cierta pues, particularidad geográfica, ¿no? Delfos, por ejemplo, no solo por la ubicación que tenía en el mundo, que se supone que era el centro del mundo conocido, pero sino también pues por el paisaje y por pues tiene actividad volcánica, entonces tiene unas grietas por las que salen gases venenosos, y estos gases venenosos las usaban los oráculos para entrar en trance, ¿no? Quedaban bien drogadas y entraban en trance, ¿no? Entonces hay particularidades que han hecho de esos espacios espacios sagrados. Entonces pueden ser cosas, pueden ser espacios, pueden ser personas. ¿Sí? Por ejemplo, la Kumala, que es esta niña que vive en Kathmandú, no en Nepal, y que se supone que pues que es habitada por una diosa, ¿no? Una diosa de la fertilidad. Y cuando esta niña va a cargar con esta divinidad hasta que le llegue su primer periodo menstrual, cuando le llega su primera menstruación, se supone que la Kumala, la deidad, escapa de ella, ¿no? Y se deposita en otra niña. ¿Sí? La idea, por ejemplo, del Dalai Lama, que no solamente es el presidente del Tíbet, su representante legal, diplomático, digámoslo así, sino que se supone que es una encarnación de un Buda, el Buda de la misericordia, ¿no? Que decidió reencarnar de manera ilimitada para poder ayudar a la humanidad, ¿no? Entonces es una persona sagrada, ¿sí? Entonces hay palabras sagradas también, ¿sí? Hay palabras sagradas. Entonces, por ejemplo, en el judaísmo, los nombres de Dios, ¿no? Elohim, Eli, Eloí, Gamael, Adonai, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos nombres que representan a Dios, son 72 nombres, bastantes, pues son palabras sagradas, ¿no? Entonces, sagrado puede ser mucho, ¿no? Pero tiene que ver con esto. Es como una cosa, algo que está tocado por lo divino. Obviamente el cielo, el mundo donde viven, digamos, o el mundo donde viven los dioses o donde viven Dios y los ángeles, como quieran verlo, obviamente es sagrado ese espacio, obviamente, ¿no? Ahorita no voy a revisar si hay comentarios, porque no. Muy bien, continuamos. Entonces, bueno, el siguiente término, pero tengo que decir, me está buscando. Ok, sí era importante, pero bueno. Estábamos con el siguiente término, que es el egregor, ¿sí? El egregor es un término que también tiene su origen en los temas esotéricos, pero que hoy en día ya se empieza a utilizar en otras áreas. El egregor es, digamos, un término que hace referencia al pensamiento multitudinal, o el pensamiento común, ¿sí? El egregor, por ejemplo, en la masonería se presenta con un panal de abejas, ¿no? Ustedes ven en un símbolo masónico un panal de abejas. Tiene varias implicaciones también porque la abeja representa las lágrimas del sol, se relaciona con el ojo de Horus, etc. Pero por lo pronto, el panal con abejitas lo que significa es la unión de la masonería, el trabajo que están haciendo en conjunto, cómo su mentalidad está orientada hacia una misma meta, así como las abejas están trabajando en conjunto hacia una misma meta, ¿no? Entonces, eso es el egregor. El egregor es esta unión mental, esta unión espiritual en un grupo que comparte ideologías específicamente, pues religiosas, sagradas, místicas, etc. Con el tiempo se ha empezado a aplicar para otros temas, para temas, por ejemplo, políticos. Por ejemplo, eh, se utiliza el tema de la fachis, ¿no? La unión de troncos con una hacha, ¿no? Que utilizaban los guardias de los cónsules romanos, pues esa es una idea del egregor. La fachis representa la unión de la los civiles romanos, ¿no? De la ciudad romana, ¿no? Y con el tiempo, bueno, lo van a tomar los fascistas, ¿no? La
derecha italiana tomará el fascis como símbolo y será el fascismo, ¿no? Que también es una forma de egregor, incluso el nazismo es una forma de egregor, porque finalmente están orientadas hacia un punto común, ¿no? Y se puede hacer una creación. Exactamente, sí, sí, muy bien. Eh, bueno, les decía, esto es en el tema político o histórico social, ¿no? Que ya en algunos casos ya usan el término egregor para referirse a esto, ¿no? A como grupos de personas que tienen los mismos ideales, ¿no? Pero, les digo, específicamente este término es para los grupos esotéricos, místicos, etcétera, religiosos. Menciona por ahí un compañero que sí pueden llegar a crear cosas, ¿no? De hecho, hay tradiciones respecto al egregor. Por ejemplo, en la tradición tibetana, que el budismo tibetano es la vertiente más esotérica del budismo, ¿sí? Tan esotérica que los textos los leen en tibetano y en sánscrito, ¿no? Todavía. Y el tibetano es el idioma más difícil hasta ahora, ¿no? Según dicen los lingüistas, el tibetano es como un idioma casi imposible de aprender, ¿no? Um, está la tradición de los tulpas, ¿no? Los tulpas, que es la idea de que varios monjes meditando en un mismo ser, ¿sí? Pueden crear al ser, pueden darle existencia, ¿sí? Um, Ahí está, por ahí anécdotas de viajeros occidentales que viajaron al Tíbet y que experimentaron de primera mano la creación de un tulpa y demás, ¿no? Pero bueno, es la idea de que a través del pensamiento se puede crear algo, ¿sí? Por ejemplo, en muchas corrientes esotéricas se plantea el concepto, bueno, la idea de este egregor, donde si todos y todas piensan en paz, piensan en sensaciones de amor, de bienestar, etcétera, van a hacer el mundo un poquito menos malo, al menos mientras su energía esté ahí, ¿no? O en la brujería, que varios brujos se unen para atacar a otra persona o a un brujo, ¿no? Lo podrán creer o no en estas cosas, yo no estoy diciendo que sean ciertas, lo que digo es que existen, ¿no? También existen que contrataron Winston Churchill contrató a Aleister Crowley para que usara brujería contra los nazis, ¿no? Por ejemplo. O el mismo Hitler tenía a Lucius Evola de su lado, ¿no? Que era otro grupo por ahí importante de esa época. O, me he acordado de algo y se me fue. Bueno, esto tiene que ver más bien con filosofía, tampoco digo que sea cierta, pero esta idea de Hegel, ¿no? De que a través del conocerte a ti mismo, a través del conocimiento, del autoconocimiento y del encuentro con la otredad, estamos complementando el universo, ¿no? El espíritu absoluto se empieza a conocer a sí mismo, ¿no? Entonces, es una idea que, por cierto, tomaron del hermetismo. Todavía no voy a hablar fuertemente de hermetismo porque hay un tema para eso, pero el hermetismo plantea la idea de que si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, nos desarrollamos, ayudamos al mundo a desarrollarse, ¿no? Una teoría que incluso está por ahí en la biología, no es muy aceptada, pero pues bueno, está presente esa teoría, ¿no? Que se le conoce como a la resonancia, se me fue el nombre, resonancia, no recuerdo su nombre, pero no importa tanto el término, lo que importa es lo que plantea. Surgió esta teoría a partir de que, de varios descubrimientos, por ejemplo, si le enseñaban a un grupo de chimpancés a hacer algo, por ejemplo, usar una ramita como herramienta para sacar algo, pronto los demás chimpancés empezaban a aprenderlo. Ahí se puede explicar por protocultura, ¿no? Que los chimpancés le enseñen a los otros chimpancés a usar el palito, ¿no? El problema es que resonancia mórfica, ¿no? Resonancia mórfica es la teoría, ¿no? Que digo, no muy aceptada porque suena místico, ¿verdad? Pero existe la teoría y es una teoría, pues digamos, trabajada del laboratorio, ¿no? No creo que son brujos los que están haciendo eso, son biólogos que encontraron esa cosa extraña, ¿no? Cuando ya muchos chimpancés aprendían a hacerlo, los chimpancés de las islas, bueno, no eran chimpancés, eran babuinos, o sea, no eran chimpancés, eran primates, eran babuinos, ahora que recuerdo, ¿no? Pero el punto es que los chimpancés de las islas aledañas empezaron a aprender a hacerlo, pero ellos no tenían forma de haber aprendido porque no tenían contacto con los científicos que les enseñaron, ni tampoco tenían contacto con los demás primates que habían aprendido a hacerlo. Entonces, la teoría plantea que cuando hay un grupo muy grande, ¿sí? de entes dentro de una especie haciendo algo,
empieza a afectar a los demás entes de una manera, digamos, pues casi mística, ¿no? Ellos usaron el término resonancia mórfica como si hubiera una especie de energía que afecta a las especies. Si fuera real, o sea, si se probara real esta teoría, explicaría la razón por la que no se encuentran cambios, por la que los fósiles son cambios evolutivos amplios, ¿no? Esta idea del término eslabón perdido viene de la idea de que, pues de que no hay, se llaman etapas intermedias, es decir, encontramos una libélula gigante y la siguiente libélula que encontramos millones de años después está así, ¿no? O sea, no encontramos libélulas en tránsito entre las dos etapas, ¿sí? Son las etapas intermedias. En teoría, cuando le hicieron esta pregunta a Darwin, y Darwin respondió, pues apenas empezamos, denos chance, con el tiempo se van a descubrir estas etapas intermedias, ¿no? O sea, se encontrarán más fósiles, se encontrarán más restos. El problema es que hasta la fecha, pues sigue siendo un problema, ¿no? Estas etapas intermedias. Y la resonancia mórfica se explicaría por qué las especies dan saltos, ¿sí? Pero bueno, les dejo nada más la teoría, les digo, no es muy aceptada, no es muy aceptada. Entonces, lo digo en el sentido del egregor porque es básicamente esta la idea, de que al cambiarnos a nosotros y enfocarnos hacia algo, podemos cambiar el mundo, podemos cambiar las cosas, ¿no? Y esto tiene que ver con el enfoque adecuado, la visión adecuada, la unión de mentalidades de estos grupos, ¿no? Entonces, bueno, es un término que se utiliza. También el término se utiliza para hablar de la tradición, ¿sí? ¿A qué me refiero con tradición? Cuando alguien está estudiando el esoterismo o el hermetismo, se alimenta del egregor. Es decir, cuando yo leo, por ejemplo, la filosofía oculta de Cornelio Agripa, estoy alimentándome del egregor, ¿sí? De lo que otros que tenían una mentalidad parecida a mí hicieron antes, ¿sí? Entonces también el egregor implica toda la tradición de la que viene cierto pensamiento oculto, lo que quieran, como quieran llamar, ¿no? El siguiente término que vamos a hablar es la iniciación. Ya quedó más o menos claro cuando hablamos del esoterismo. La iniciación propiamente son procesos mediante los cuales se te van enseñando los conocimientos y herramientas necesarias para poderte desenvolver en un entorno esotérico. Les decía, estudiar una carrera, estudiar aunque sea técnica, no importa, no tiene que ser así, o estudiar una profesión, una persona que sabe carpintería, se maneja en cosas que una persona que no sabe carpintería no entiende, ¿no? Incluso si le diéramos las herramientas a alguien que no sabe carpintería, seguramente haría un desastre con ellas, ¿sí? Entonces, las pericias, los conocimientos y demás son formas de iniciación, ¿sí? Claro que aquí nos referimos al entorno, pues, esotérico. Entonces, una iniciación serán todos estos grados diversos que pasa pues, como quieran llamarle, un buscador, un caminante, un idealista, o también se le llama por ahí un neófito, ¿no? Una persona, ¿sí? Profana, los pasos que debe dar para llegar al conocimiento, pues, elevado de los principios o secretos herméticos y esotéricos, ¿no? Entonces, ustedes seguramente sabrán, digo, a lo mejor no saben mucho de masonería, pero han escuchado al menos ciertos términos, ¿no? Por ejemplo, principiante, ¿no? O maestro, gran maestro, etc. Y todos estos pasos son pasos de iniciación. Así como nosotros pasamos por primaria, secundaria, bachillerato y después lo que venga de educación superior, ¿sí? Son pasos que te permiten pertenecer a un grupo y entenderse estos términos. Entonces, estas iniciaciones, hay iniciaciones, se le llaman verdaderas e iniciaciones simuladas. La iniciación verdadera es el cambio que se da internamente, ¿sí? Cuando tú alcanzas cierto grado de entendimiento, cierto grado le pueden llamar iluminación, como quieran, hay una iniciación real, ¿sí? Y están las iniciaciones artificiales o simuladas, que son, por ejemplo, cuando hacen el ritual. Hay una iniciación inicial divina. Muy bien, ahora respondo eso. Termino con lo que estaba desarrollando. Las iniciaciones simuladas, pues es el ritual. Cuando te llevan a hacer la primera comunión hay una iniciación. Te dicen, cuando el bautismo es una iniciación, hay un evento en el que se dice, eh, ya no eres esto, ahora eres esta otra cosa, ¿no? Es como una boda. Es bien interesante porque
En una boda, antes de la boda, las dos personas eran personas separadas. Y a lo mejor eran novios, a lo mejor eran prometidos, como quieran llamarles, pero estaban separadas. Y a partir de que un ministro, que puede ser un sacerdote, un abogado, lo que quieran, o bueno, ¿cómo se llaman los que hacen las bodas al civil? Bueno, la persona responsable legalmente, ¿no? Um, en el momento en que oficia y dice son marido y mujer, o son pareja, o son, ahí resulta que ya son, ¿no? Antes de eso no eran, ¿sí? Cuando un estudiante que ya pasó sus 8, 9, 10 semestres estudiando, ya sabe todo, ya lo ha puesto en práctica, ¿sí? Incluso hasta probablemente hasta trabajó de eso, ¿sí? Pero resulta que hasta que le dicen, felicidades, mira aquí está tu título, eres licenciado, licenciada, hasta ese momento es, ¿sí? La palabra como herramienta para hacer cosas, para cambiar el mundo, para transformar la realidad, ¿sí? Y la iniciación es esto, ¿sí? La iniciación entonces simulada es marcar con un cierto proceso, ritual, ceremonia, que ya hay un cambio, ¿no? Pero está la iniciación real, que es el cambio verdadero. Uno puede, como ha pasado en algunos casos o en algunas logias, ¿no? No todas, porque tampoco la masonería es como una sola organización, tienen diferentes carismas entre logia y logia, pero estos casos que son conocidos, ¿no? Donde algún duque o alguna persona poderosa paga o se mete a una logia y pasa del grado 1 al 33, ¿no? Se brinca todos los grados, ¿sí? Pues esa será muy iniciado y todo, muy iniciación aparente, pero pues esa persona no ha desarrollado ninguna habilidad, no ha recibido ningún conocimiento, no es como que el momento en que te ponen la espada en el hombro te hagas caballero, ¿no? Um, Cuando te ponían la espada en el hombro para nombrarte caballero es porque tus logros te habían hecho meritorio, y creo que esto va a lo que menciona Alan, de ser digno, ¿sí? El mérito, bueno, la idea del mérito dentro de las organizaciones iniciáticas, ¿no? Y este mérito, más interesantemente aún, no lo decide ni siquiera una persona. Obviamente se confía en cierta autoridad, ¿no? Pero dentro de la tradición esotérica no pasa tanto. La tradición esotérica es mucho más, digamos, no es tan jerarquizada, um, exceptuando, por ejemplo, las sociedades iniciáticas, ¿no? Que por eso lo tenemos que ver como un tema aparte. Pero la iniciación o el despertar hermético, esotérico, eh, pues lo puedes tener tú solo, ¿no? Tú solo. De hecho, es la idea del platonismo, ¿sí? Tu guía interior, tu daemon, tu conexión con el topos Uranus, es el que te puede permitir recordar, ¿sí? Volver a traer al corazón, ¿sí? Todo lo que ya sabías. Tú ya lo sabías, solo necesitabas recordarlo, ¿sí? Todos tenemos acceso a eso. No necesitamos de que alguien nos diga ya eres grado 33, ¿no? Entonces, pues hay, digamos que hay diferentes, digamos, los dos tipos de iniciación al ritual, o deberían estar en... Deberían. En teoría deberían estarlo. Es como, vuelvo a poner el tema académico, ¿no? Vuelvo a poner el tema académico. En teoría, alguien al que le dan su título debería ser un buen profesionista, ¿no? Debería de tener las capacidades. Para eso se le hicieron pruebas, se le pidieron evidencias, pero imaginen a alguien que, por ejemplo, paga porque le hagan su tesis, o imaginen a alguien que está en una universidad privada, de esas donde los papás cooperan mucho dinero y no pueden reprobarlos, ¿no? Pues va a ser un experto falso, ¿no? Porque va a tener un título que dice que lo es, pero no lo es, ¿sí? En teoría, las iniciaciones deberían ser las dos cosas, ¿sí? En teoría, cuando se te acepta a entrar en una iniciación ritual, es porque ya se te considera digno, digna, o una persona que ya tiene, pues, los conocimientos necesarios. O sea, puede pasar la prueba, ¿verdad? Puede pasar la prueba para llegar a otro nivel. En teoría también se dice que la iniciación ritual o iniciación simulada tiene ciertos efectos, y es que el efecto está en el símbolo, ¿sí? Las sociedades iniciáticas trabajan con los símbolos. El símbolo tiene la capacidad de penetrar en lugares donde no penetra, por ejemplo, la palabra bien articulada o el pensamiento lógico o racional. El símbolo llega, digamos, a elementos internos, por eso es que se utilizó tanto en la teoría psicoanalítica. Y pues
Se supone que a través del proceso de la iniciación, esa experiencia, eso que llaman psicodramas, porque son psicodramas, ¿no? Por ejemplo, en la iniciación masónica se finge que te matan, ¿no? Hacen como que te van a matar y hasta te meten en un ataúd y hacen como que te entierran vivo, pero pues todo es falso, ¿no? Al final no te están realmente enterrando vivo. Estos psicodramas pues supone que tendrán un efecto en la conciencia, ¿no? O sea, sí tienen un efecto, pero bueno, al final, si somos objetivos, la iniciación real es la que más importa y esta la puedes obtener incluso fuera de una sociedad iniciática. Y finalmente, en esta primera pantalla, que es la metanoia, que también es un término exclusivamente del mundo esotérico, la metanoia es voltear, ¿sí? Hay momentos, se representa con Jano Bifase, este dios romano que tiene dos caras, ¿no? A veces una cara es vieja y otra joven, a veces son de la misma edad, pero la metanoia implica estos momentos en la vida donde nos suceden cosas fuertes. Se muere un ser querido, fracasamos, nos hartamos de la gente que nos rodea, nos hartamos, no sé, de la corrupción, ¿no? Esos momentos donde decimos estoy harto, estoy harta, ya no puedo más, ¿sí? Esos son los momentos de metanoia. El metanoia es dar vuelta, voltear hacia la otra dirección. A veces nos pasan cosas malas e insistimos en quedarnos en el lugar donde estábamos, ¿sí? Repitiendo incluso los mismos ciclos de daño, ¿sí? Que nos provocamos a nosotros y que provocamos a otros. Pero el momento que se espera y que la mayoría de las personas no toman, ¿no? En la teoría mística, esotérica y demás, se dice que son como mensajes de lo divino, ¿no? Los dioses o tu espíritu, tu daemon, etcétera, te está dando esas experiencias para que aprendas algo y cambies, ¿sí? Pero la mayoría vamos a preferir mantenernos con los ojos cerrados, en el mismo lugar donde estamos, repitiendo los mismos errores. La idea es que la metanoia es el momento en el que muchos y muchas abren los ojos y se dan cuenta que tienen que cambiar su vida y tienen que buscar pues lo trascendental, ¿no? El ejemplo, voy a usar a Buda como ejemplo porque es un personaje conocido, pero la historia de las tres verdades, ¿no? De Buda, ¿no? Que sale, estaba en este palacio encerrado para que no viera ninguna cosa mala, porque le advirtieron al padre de Siddhartha Gautama que su hijo podría hacer dos cosas: un gran rey muy poderoso o podía ser un santo, ¿sí? Su papá obviamente quería que fuera un rey muy poderoso, entonces le dijo, ¿qué tengo que hacer para evitar que mi hijo sea un santo? ¿No? Y le dice, pues tienes que evitar que se encuentre con cosas que le causen dolor, ¿no? Entonces se dedicó a tenerlo con una ciudad así bonita, cerrada, donde toda la gente era joven, donde toda la gente, si alguien estaba enfermo, lo escondían, ¿no? Para que él no pudiera ver nada malo. Un día se escapa, vestido de sirviente del palacio, y se encuentra con estas tres verdades, ¿no? Se encuentra con un anciano, se encuentra con un enfermo que de hecho muere, entonces se encuentra con la muerte y la enfermedad, y se encuentra con las tres visiones, ¿verdad? Y se encuentra con un monje jainista que estaba meditando así. Entonces, estas tres cosas te hacen ver pues que el mundo tiene sufrimiento, que el mundo tiene dolor, que el mundo tiene pérdida, y que quiere buscar, así como ese monje que está meditando, quiere buscar una forma de evitar el sufrimiento, de liberarse del ciclo de dolor, ¿no? Y es cuando pues escapa y se hace Buda, ¿no? Y después de mucho tiempo, ¿verdad? No fue automático. Pero esa fue su metanoia. Esas visiones fueron las que le cambiaron el mundo. Se dio cuenta que estaba en una burbuja, ¿no? Que estaba en la oscuridad. De hecho, se usa una alegoría para hablar de la metanoia. Imaginemos que estamos en un bosque oscuro. De hecho, lo usa Dante. Dante utiliza esta imagen, ¿no? Estamos en un bosque oscuro, perdidos. Nada más no voy a poner a las panteras que aparecen con Dante, pero es más o menos la idea. Estás en un bosque perdido, oscuro y confundido, ¿sí? Esa es la vida de los profanos. La vida de los profanos es un constante huir del dolor y un constante buscar el placer, ¿sí? Es una vida sin trascendencia, es una vida sin propósito. Ahora, nos quedan 10 minutos. La metanoia es cuando vamos caminando entre el bosque, a veces se filtra luz entre las ramas y esa luz nos golpea los ojos. Bueno, esas son los pequeños espacios de metanoia que nos invita a darnos cuenta de que hay algo más allá, ¿sí? Y se completaría esta metanoia si decidimos dar la vuelta
y salir del bosque, ¿no? O buscar esa luz al menos, ¿no? Emprender ese viaje para encontrar la salida del bosque en el que estamos perdidos. El viaje de Dante, pues, fue pasar desde las etapas más bajas de lo pues, no digamos ni terrenal, de lo maldito, ¿no? El infierno, pasar por las etapas de lo terrenal, lo carnal, que es el purgatorio, y llegar hasta los mundos más elevados y más espirituales, ¿no? Que es el paraíso. Entonces, este es su proceso, ¿no? Puede relacionarse con, por ejemplo, la análisis, la peripecia en la tragedia. Sí, 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 se relaciona, aunque bueno, el problema aquí es que estamos hablando de la idea del destino griego, ¿no? Ahí sería digo, los griegos van a tener, sí, entonces, que sí tiene que ver, cuando vemos hermetismo van a ver esto, porque la idea del hermetismo, del esoterismo, es liberarnos de las garras del destino, ¿sí? Se supone que nosotros, en las teorías herméticas, estamos atados por los 7 planetas o los 7 planos, ¿no? Son los planetas tradicionales, ¿no? Luna, Sol, Mercurio, Venus, Marte, etc. Que llegaban hasta Saturno. Estas esferas gobiernan el destino y todos estamos atados al destino. De hecho, Spinoza, el filósofo judío español, ¿no? Utilizó un término similar que le llama intransigencia. Sí, es muy similar a esta idea también muy poética, que por cierto, si hablamos de San Juan de la Cruz, si hablamos de Teresa de Ávila, si hablamos, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Ignacio de Loyola, si hablamos de Francisco de Asís, todos ellos eran místicos, ¿sí? Y de hecho todos ellos trazaron caminos místicos para alcanzar la divinidad, ¿sí? Tenemos los castillos del alma de esta Teresa de Ávila, tenemos La Noche Oscura, tenemos los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, tenemos pues los cánticos franciscanos, porque realmente no escribió textos él, pero pues, están las florecillas franciscanas y los cánticos franciscanos. Um, por ejemplo, Francisco de Asís, su metanoia fue pues enfermarse en la guerra, ¿no? Y regresar a casi morirse después de haber fallado en su esfuerzo por querer ser noble, ¿no? Entonces, sí, la metanoia es ese darnos cuenta, ¿no? Y bueno, así, las atoras del destino, piensan finalmente, todos los profanos estamos en el NES, bueno, bajo esta teoría, obviamente, bajo esta idea, todos estamos bajo la necedad, ¿sí? La necedad de que somos libres, ¿sí? De que estamos decidiendo nuestra vida. Um, y no, estamos atapados por las esferas del destino, ¿sí? Lo que les digo que a Spinoza le llamó intransigencia. Para Spinoza, la única manera de liberarse de la intransigencia era el uso de la razón, ¿no? O sea, él encuentra una solución en la razón, porque ya estamos entrando en la filosofía moderna. Pero para el hermetismo, el único que se puede desatar del destino es el mago, ¿sí? Tenemos que alcanzar la iluminación mística, esotérica, para poder liberarnos de las garras del destino, ¿sí? Entonces, de cierto modo, la revelación en la tragedia griega, pues sí, es un darnos cuenta de lo absurdo, ¿sí? De negarnos al destino, ¿sí? No hubo nunca una vuelta, que aún así hay una idea griega, ¿no? Que es el peso de los destinos, ¿no? Incluso hay por ahí algunas vasijas muy interesantes donde aparece Zeus pesando a Aquiles y a Héctor, ¿no? Eh, Obviamente está más pesado Héctor, ¿no? Aquiles está más pesado, perdón. Que se parece a esta balanza, por ejemplo, de la pluma del corazón de los egipcios. Resulta que, aunque el destino era inamovible aparentemente, la voluntad podía ganar el peso de los destinos, ¿sí? Entonces, cuando se muestra Aquiles superando en peso a Héctor, es porque la voluntad de Aquiles es superior y entonces se confirma por su destino, ¿no? Que al final, pues también termina cumpliéndose la profecía de Tetis y todo, ¿no? Bueno, el oráculo de Tetis. Pero, pues bueno, aún así hay una cierta idea en el pensamiento griego de que hay forma de superar un juicio divino cuando los destinos son equivalentes, ¿no? O cuando los destinos tienen fuerzas parecidas. Pero bueno, no me quisiera meter más en este tema, más bien pensar en la metanoia como ese momento del giro, ¿no? El dar la vuelta, el querer salir de
la oscura noche del bosque perdido, del laberinto, ¿no? La historia del laberinto de los griegos, pues es básicamente eso, encontrar el camino bajo el ingenio, bajo, bajo la sumisión de la bestia interna, ¿sí? O sea, lo que termina haciendo al final Teseo es doblegar al espíritu animal brutal que está dentro de ese laberinto que es nuestra mente, que es nuestra existencia. En fin, continuamos. No sé cuánto tiempo nos queda, déjenme ver. Nos quedan unos minutitos, aunque sea para ver otro concepto más, porque vamos a adelantar todo lo que se pueda. Permítanme que no avance esto. El siguiente concepto es el concepto de hierático, que hierático viene de hieros, que tiene que ver con lo sagrado, ¿no? Por ejemplo, hierofanía, en los términos de la historia de las religiones, hierofanía se refiere a revelaciones de lo sagrado, ¿sí? Hierático, hay otra palabra que podríamos ver esta raíz, jeroglífico o jeroglifo, ¿sí? Hieroglifo, que son letras sagradas, ¿no? O grabados sagrados. Entonces, lo hierático se relaciona con lo sagrado, pero cuando hablamos de que algo es hierático, es que no está escrito en lenguaje llano, sino que está escrito en claves místicas, simbólicas, religiosas, mitológicas, ¿sí? Cuando ustedes escuchan o leen a Jesús hablando en parábolas, ¿no? Que hasta los discípulos le dicen, ¿por qué siempre hablas en parábolas, no? Y le responde, pues es que no hay que darle perlas a los cerdos, ¿no? El lenguaje hierático se relaciona entonces con lenguajes en clave, generalmente crípticos, que están relacionados con lo sagrado, con lo mitológico, y pues solamente alguien iniciado entenderá estos lenguajes hieráticos. Tanto así, pues ya saben cuánto tardamos en poder leer el egipcio, si no hubiera sido por la piedra Rosetta, estaba escrito en clave, ¿no? El último término que vamos a hablar el día de hoy es el término, es el símbolo, que es un concepto fundamental para la iconografía como para el esoterismo, ¿sí? El símbolo, bueno, la tradición del símbolo es una cosa que usaban los griegos que se llama símbolon, que era pues como una pieza, diferentes formas, a veces eran tubitos, a veces eran circulitos, pero era una pieza de yeso que se rompía cuando conocías a alguien que llegabas a estimar, eh, y te tenías que despedir de esta persona, porque recuerden que viajar en la antigüedad era bien peligroso, ¿sí? Y puede que no volvieras a ver a la misma persona nunca, o si la veías mucho tiempo después. Entonces, para recordar esa unión que tuvieron estas personas en su viaje, o la persona que viajó y conoció a alguien, se partían este símbolón y cada quien se quedaba con una mitad, así como estos corazones que tienen, que se juntan, ¿no? Si llegaban a encontrarse en un futuro y no se reconocían, podían unir el símbolón, y si empataba es que tenían una amistad o una relación incluso de amor. Pasaba las generaciones, podía ir un hijo o un nieto a buscarse con la familia, y si se juntaban las piezas, se reconstruía esa amistad que se había creado antes, ¿sí? De ahí la idea de que el símbolo para estar completo requiera de las dos partes, requiera de el símbolo en sí mismo y por otro lado la interpretación o la clave, ¿no? El símbolo propiamente es pues generalmente una grafía, no generalmente una imagen, pero no siempre es imagen. Pueden haber, por ejemplo, símbolos poéticos o símbolos retóricos, pero generalmente es una imagen, aunque sea una imagen literaria, que depende de una convención, es decir, es convencional. ¿A qué me refiero con convención? Hay un acuerdo de lo que significa, ¿sí? Este acuerdo puede variar, y si es, por ejemplo, un símbolo esotérico, pues el acuerdo es diferente, ¿no? Una estrella puede significar algo muy diferente en el esoterismo que en el mundo normal, ¿sí? Bajo este acuerdo es que nosotros reconocemos los símbolos, y pues en el caso del símbolo esotérico, los niveles de significado serán mucho más profundos. Por ejemplo, puedo ver un león, una imagen de un león que en primera instancia significa león, ¿no? Un animal felino, grande, de la sabana africana y de otras regiones donde ya se extinguió, pero principalmente de África. Y puede significar realeza, ¿no? Puede significar realeza, es el rey de la selva, ¿no? El que vive en la selva. Puede significar el sol por su melena dorada que cubre su rostro. Puede significar el oro alquímico,
Si es verde, puede significar la tintura del oro en los procesos alquímicos, es decir, puede significar cosas distintas. Y lo que define qué significa, primero es cómo se originó el símbolo, segundo, la convención de quienes estén utilizando el símbolo. Por ejemplo, puede significar Nuevo León, ¿no? El estado de Nuevo León, o puede significar León, Guanajuato, o puede significar el equipo de fútbol, o, ¿sí? Puede significar una cerveza, es decir, pueden ser muchas cosas. ¿Sí? El acuerdo convencional de entre las personas que comparten este símbolo es lo que implica su significado. Y se pueden generar por diferentes cosas, por ejemplo, por función. Decir que el sol se relaciona con el calor, pues claro que tiene sentido, ¿no? Se puede ser por similitud, ¿no? El sol representa el fuego, por ejemplo. Puede ser por, en la antropología se le llama de diferentes formas, se le llama por relación analógica, por relación de similitud, pero no me quiero meter tanto en la teoría del símbolo, simplemente los símbolos empiezan a tener generalmente sus significados a través de aspectos que tenían o que se creía que tenían. Por ejemplo, se creía que las mangostas eran dragones porque caminaban pegaditas unas de otras y a lo lejos se veían como serpientes gigantes, ¿no? Eran mangostas. O, por ejemplo, la creencia de que las avestruces meten la cabeza en la tierra, ¿no? Las avestruces lo que hacen es meter su cabeza entre sus patas, ¿sí? Para protegerla, no en la tierra, pero pues ya se quedó en la costumbre de cómo es que funcionan las avestruces. Entonces, por eso el avestruz va a significar introspección, va a significar búsqueda de secretos ocultos, ¿sí? En fin, así es como se van generando los símbolos. Y bueno, el símbolo va a ser fundamental para el esoterismo. En el hermetismo, los secretos entran por los símbolos, porque son cosas que no se pueden decir. No porque sean secretas, sino porque no hay forma de decirlo, ¿sí? Es digamos, inasible, ¿sí? Es algo que no puede expresarse en palabras. Entonces el símbolo viene a sustituirlo, así como el arte hace gran uso de los símbolos porque el arte presenta realidades que no podrían ser presentadas de otra forma. Entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Pues les agradezco mucho su atención para que nos vayamos temprano. Continuamos la siguiente clase, trataremos de terminar este tema y pues bueno, sería la semana de introducción. La siguiente semana ya empezamos a ver el método iconográfico para pasarnos ya a toda la tradición hermética. Les agradezco mucho su atención. Les digo, espero, nos vemos el jueves a las 12. Recuerden, empezamos 12:10, pero traten de estar puntuales. Si a las 12:10 ya están casi todos y todas, pues empezamos, ¿no? Antes de las 12:10. Nos vemos entonces, cuídense mucho y pues les paso también las grabaciones el fin de semana de preferencia. Hasta luego, nos vemos. Cuídense mucho. Muchas gracias, buenas Gracias, tardes. profe. Gracias a Hasta ustedes. luego. Gracias a ustedes. Muy bien. Vamos a detener la grabación.